Si tus extremidades te duelen tanto que no puedes conciliar el sueño, esta oración podrá transformar tu vida esta misma noche. Una mañana de abril del 2006, mientras San Carlo Acutis socorría a los enfermos en su parroquia, una señora mayor llamada María López llegó caminando con mucha dificultad. Sus piernas inflamadas y cargadas de dolor apenas la sostenían. María vivía en una localidad cercana y había viajado por horas para localizar a Carlo, porque los médicos ya no sabían qué hacer por ella. «Carlo», le dijo con lágrimas en los ojos, «llevo 7 años sin poder caminar sin padecimiento. Mis piernas se hinchan cada día más. Los fármacos ya no me funcionan. Y cada noche me acuesto suplicándole a Dios que me quite este suplicio, aunque sea por unas horas». María no sabía que justo esa misma semana, durante sus plegarias en la madrugada, Carlo había recibido una revelación excepcional sobre una oración concreta para curar las piernas mientras dormimos. Era como a las 4 de la mañana cuando despertó, no de forma natural, sino como si una presencia divina lo hubiera llamado por su nombre. El cuarto estaba en penumbras, pero había algo sagrado en el ambiente. De repente, una luz áurea empezó a inundar la habitación y frente a sus ojos apareció la figura resplandeciente de nuestro Señor. Esta vez estaba de pie junto a una cama donde yacía una persona con las piernas descubiertas, visiblemente dilatadas y doloridas. Las manos divinas del Señor se extendieron sobre esas extremidades enfermas, desprendiendo destellos de luz curativa que penetraban la piel, los tejidos, las venas, los huesos. Carlo Acutis siempre afirmaba que la oración cotidiana es la llave que abre el corazón de Dios. Por eso hemos elaborado una guía de oraciones diarias para todo el mes, inspirada en sus palabras y en su modelo de fe. Encuéntrala en el primer comentario fijado y comienza cada día con una plegaria que traerá calma, fortaleza y claridad a tu vida y a tu familia. «Carlo», dijo el Señor con una voz que colmó todo su ser, «mis hijos padecen dolor en las piernas porque cargan el peso del mundo sobre ellos. Trabajan sin tregua, recorren largas distancias, están de pie por horas interminables y sus piernas reclaman sanación, pero no saben cómo invitarme a sanarlos durante las horas místicas de la noche, cuando mi poder restaurador fluye con mayor ímpetu». El Señor continuó revelando algo que transformaría para siempre el ministerio de sanación de Carlo. «Las piernas son el cimiento que sostiene el templo de mi espíritu. Cuando las piernas sufren, todo el cuerpo padece. Durante el reposo, cuando el organismo descansa y el alma se eleva, puedo actuar profundamente en las raíces del dolor, pero necesitan pedírmelo puntualmente, con fe, antes de entregarse al descanso. Si te duelen las piernas, escribe «Sáname, Señor» en los comentarios». En esa visión celestial, el Señor le enseñó frase por frase una oración que había guardado en su corazón, aguardando el momento perfecto para revelarla. No era una oración habitual para pedir alivio pasajero. Era una invitación directa para que él trabajara como el gran médico durante las horas del sueño, cuando la resistencia de la mente consciente se desvanece y su poder puede fluir sin trabas hacia cada nervio, cada músculo, cada unión de las piernas agotadas y adoloridas. Cuando Carlo compartió esta oración sagrada con María, le explicó que debía recitarla cada noche antes de dormir, no como palabras vacías, sino como una invitación genuina para que el Señor entrara en sus sueños como el cirujano celestial que es. Le indicó que pusiera sus manos sobre sus propias piernas mientras oraba, sintiendo el calor de las palmas como un emblema de las manos sanadoras de Cristo. Lo que ocurrió en las semanas posteriores desafió toda lógica médica. María empezó a experimentar algo asombroso. Durante sus sueños, sentía un calor real que recorría sus piernas, desde las caderas hasta los dedos de los pies. No era fantasía ni simple sensación, era un calor físico que la despertaba en medio de la noche, con lágrimas de reconocimiento. En esos momentos, observaba sus piernas y notaba que la inflamación estaba cediendo frente a sus propios ojos. Carlo le contó 3 semanas después con una sonrisa radiante. «Anoche caminé en mis sueños sin molestia, por primera vez en 7 años. El Señor caminaba a mi lado, sujetándome de la mano, diciéndome que mis piernas estaban curando.
Cuando desperté esta mañana, pude incorporarme de la cama sin ese dolor punzante que me martirizaba. Mis doctores no pueden explicar cómo la hinchazón ha mermado tanto en tan poco tiempo, pero yo sé exactamente qué está sucediendo. Dios está cumpliendo su promesa. La historia de María fue solo el arranque de algo extraordinario. Cuando Carlo empezó a difundir esta oración sagrada para las piernas en diferentes comunidades, los testimonios empezaron a brotar de maneras que nunca había presenciado. Recuerda especialmente el caso de José Hernández, un albañil que había pasado 30 años de su vida laborando en la construcción. Sus rodillas estaban estropeadas por el desgaste constante de subir y bajar peldaños, cargando materiales pesados. José apenas tenía 48 años, pero caminaba como un anciano de 80. Cada paso era una tortura. Los facultativos le dijeron que requería prótesis de rodilla, pero no poseía dinero para esas intervenciones tan costosas. Su esposa le comentó que había escuchado de una oración que Carlo estaba enseñando para sanar las piernas. Y aunque José era incrédulo al principio, el dolor era tan agudo que estaba dispuesto a probar cualquier cosa. La primera noche que José rezó la oración de sanación para las piernas, tuvo un sueño tan nítido que pensó que estaba despierto. En el sueño, estaba arrodillado en una iglesia desierta, sollozando por su dolor, cuando sintió unas manos colocarse sobre sus hombros. Al girarse, vio al Señor Jesús arrodillado junto a él. Sin decir palabra, el Señor puso sus manos sobre las rodillas de José y un calor intenso empezó a penetrar en sus coyunturas dañadas. Cuando me desperté, contaba José con asombro, mis rodillas todavía estaban calientes, como si alguien me hubiera puesto paños de agua caliente sobre ellas toda la noche. Pero nadie había tocado mis piernas, excepto las manos de Cristo en mi sueño. Durante las siguientes 8 semanas, José siguió orando con devoción cada noche. Paulatinamente, el dolor empezó a menguar. La rigidez que había convertido cada movimiento en una agonía comenzó a esfumarse. 3 meses después, José regresó con sus médicos para un control de rutina. Cuando realizaron nuevas radiografías de sus rodillas, los doctores se quedaron estupefactos viendo las imágenes. «Señor Hernández», le dijeron perplejos, el cartílago en sus rodillas, que estaba totalmente acabado hace 3 meses, ahora muestra indicios de regeneración. Esto no es médicamente factible en alguien de su edad sin tratamiento. José sonrió y respondió, invité al mejor cirujano del cosmos a trabajar en mis rodillas mientras duermo. Hoy, 5 años después, José sigue trabajando en la construcción, subiendo escaleras sin dolor, arrodillándose sin inconveniente, caminando con la destreza de un hombre 20 años más joven. Cada noche antes de dormir, continúa rezando la oración de sanación, no porque precise más curación, sino en gratitud por el milagro que obtuvo. Si te duelen las piernas, escribe «Transfórmame» en los comentarios. Carlo también recibió testimonios conmovedores de personas que padecían de varices graves. Recordaba particularmente a Lupita Ramírez, una docente de primaria que pasaba 8 horas al día de pie frente a sus alumnos. A los 52 años, sus piernas estaban cubiertas de venas dilatadas y dolorosas que parecían serpientes azules bajo la dermis. Las venas estaban tan inflamadas que podía sentir los latidos en las pantorrillas. Al final de cada jornada, contaba Lupita, mis piernas parecían estar ardiendo. El dolor agudo me seguía hasta la noche, y cuando finalmente me acostaba, la sensación de pesadumbre era tan fuerte que a veces lloraba de impotencia. Los médicos me sugirieron cirugía para eliminar las varices, pero yo le tenía mucho pavor a las operaciones. Una tarde, durante una de las asambleas de oración de Carlo con los jóvenes de la parroquia, Lupita se llenó de valor y compartió su padecimiento. Carlo la escuchó con piedad y le dijo que Dios tenía un poder especial para sanar las piernas durante el sueño. Le enseñó la oración sagrada y le explicó que debía rezarla con fe cada noche, visualizando que las manos de Cristo tocaban sus vasos sanguíneos, regresándolos a su estado normal. Lupita era una mujer de fe, pero confesaba tener dudas de que una simple oración pudiera hacer algo por un problema físico tan palpable y antiguo. No obstante, el dolor era demasiado grande para desestimar cualquier posibilidad de consuelo,
Así que empezó a orar esa misma noche. La primera semana no percibió grandes cambios, aunque sentía cierta sensación de serenidad antes de dormirse. La segunda semana empezó a notar que el dolor pulsante que la martirizaba constantemente parecía un poco menos agudo. Durante la tercera semana, algo fabuloso ocurrió. Lupita soñó que estaba sentada en una silla mientras el Señor Jesús estaba arrodillado frente a ella, con sus manos sobre sus piernas. En el sueño, podía ver a través de su piel como si fuera de cristal, y observaba mientras las venas abultadas y torcidas bajo la superficie empezaban a enderezarse, a desinflamarse, a retornar a su aspecto habitual. El calor que brotaba de las manos de Cristo era tan fuerte que la despertó. Cuando abrió los ojos, sus piernas estaban calientes como en el sueño. Con el corazón latiéndole fuerte de emoción, Lupita encendió la luz y se miró las extremidades. No lo podía creer. Las varices que habían sido tan protuberantes parecían menos hinchadas. No era su imaginación. Podía ver la diferencia con sus propios ojos. En las semanas que siguieron, la mejoría persistió. Cada mañana, cuando se despertaba, sus piernas se veían un poco mejor que el día anterior. Las venas dilatadas empezaron a reducirse paulatinamente. El dolor punzante disminuyó hasta convertirse en solo una leve molestia. Y luego incluso eso se evaporó. 2 meses después de comenzar a rezar la oración de sanación, Lupita regresó con su médico para una consulta de control. El doctor examinó sus piernas con gesto de desconcierto. «Señora Ramírez», dijo moviendo la cabeza, «no sé qué haya hecho, pero sus varices han mejorado notablemente. Jamás he visto una reducción tan drástica sin intervención quirúrgica. Es prodigioso». Lupita no le reveló al doctor su secreto en ese instante. Quería aguardar para ver si la mejoría era duradera. Pasaron los meses y sus piernas continuaron progresando. Las varices, que una vez fueron tan visibles y dolorosas, ahora eran apenas perceptibles. Al final del año, habían prácticamente desaparecido. Hoy Lupita tiene 57 años y sigue impartiendo clases, permaneciendo de pie todo el día sin molestias. Cada vez que alguien comenta qué bien se ven sus piernas, comparte su relato sobre la oración de sanación y cómo el poder de Dios la curó durante el sueño. Ha guiado a decenas de personas a probar la misma oración, y muchas de ellas han experimentado sus propias sanaciones sobrenaturales. Carlo enseñaba que la oración funciona porque activa la fe, y la fe abre el acceso al poder sanador de Dios. No es la oración en sí la que tiene poder, explicaba, sino que la oración vincula nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, donde habita todo el poder de sanación. Cuando oramos con fe genuina, esencialmente le estamos diciendo a Dios: confío en ti plenamente, creo que puedes y deseas sanarme, me entrego a tu poder. Esta rendición, esta confianza total, es lo que permite que el poder de Dios fluya libremente en nuestro organismo. Es como abrir una represa que contiene un río. El río siempre ha estado ahí, colmado y potente, pero mientras la barrera permanezca cerrada, el agua no puede correr. La oración con fe abre esa compuerta, permitiendo que el torrente de sanación de Dios inunde cada parte de nuestro ser. Carlo también compartía cómo la oración nocturna para las piernas tiene un valor especial porque se reza justo antes del sueño, que es un estado único de conciencia. Durante el descanso, la mente racional, que a menudo interfiere con la fe y genera dudas, se aquieta. El subconsciente, que es mucho más permeable a la fe, toma el mando. En este estado Dios puede actuar más libremente, sin la oposición de nuestras mentes analíticas. Piensen en cuando Jacob soñó con la escalera hacia el cielo, decía Carlo. Fue durante el sueño que tuvo esta revelación profunda. Piensen en José, que recibió la mayoría de los mensajes de Dios a través de sueños. Piensen en cuántas veces en la Biblia Dios escogió hablar, revelar o sanar a través de los sueños. Hay algo sagrado en el estado del sueño, una apertura especial entre el reino humano y el reino divino. Cuando oramos antes de dormir y luego nos entregamos al reposo, esencialmente estamos diciendo: Dios, he hecho todo lo que podía hacer mientras estaba despierto. Ahora te entrego mi cuerpo. Haz tu labor mientras descanso. Esta es una forma hermosa de confianza, un acto de fe pura.
Había otra persona cuya historia a Carlo le encantaba relatar, porque demostraba qué tan importante es ser específicos en nuestras plegarias. Se llamaba Antonio Martínez, un conductor de tráiler que había padecido de fascitis plantar severa por años. Para quien no sabe qué es, la fascitis plantar es una inflamación del tejido grueso que atraviesa la planta del pie, uniendo el talón con los dedos. Causa un dolor desgarrador, especialmente con los primeros pasos en la mañana. Antonio se despertaba cada mañana con un dolor tan agudo en sus pies que tenía que arrastrarse fuera de la cama literalmente. Sus primeros pasos del día eran pura agonía. Los doctores le habían indicado que hiciera fisioterapia, usara plantillas especiales, aplicara hielo, tomara antiinflamatorios. Había probado todo, pero nada le daba más que un alivio momentáneo. Cuando Antonio oyó hablar de la oración de sanación de Carlo, inicialmente no vinculó que fuera específicamente para las piernas. Pensó que era una oración general para el dolor, así que empezó a orar cada noche. Dios, por favor, quita mi dolor, sáname, amén. Era una oración sincera pero imprecisa. Después de 2 semanas sin mejorías claras, Antonio acudió a una de las reuniones donde Carlo estaba enseñando. Levantó la mano y dijo: Carlo, he rezado tu oración por 2 semanas, pero mis pies todavía me duelen. Tal vez la sanación no es para mí. Carlo sonrió y preguntó: Antonio, ¿qué oraste exactamente? Antonio repitió su oración breve y genérica. Carlo asintió comprensivo. Hermano mío, dijo con suavidad, Dios ciertamente conoce tu necesidad incluso cuando eres vago, pero hay poder en ser concreto. Cuando le pides a Dios que sane el dolor, estás pidiendo que sane un síntoma. Cuando le pides a Dios que sane tus pies, las plantas de tus pies, la fascitis plantar, estás invitando su poder directamente al problema. Esa noche, Antonio lo intentó de nuevo, esta vez con la oración completa y puntual que Carlo le enseñó. Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, vengan y sanen mis pies mientras duermo. Específicamente, toquen las plantas de mis pies donde el tejido está inflamado y dolorido. Quiten la inflamación, sanen el tejido dañado, restauren mis pies al estado perfecto en que me crearon. Confío en su poder, creo en su amor, espero su toque, amén. Mientras oraba, Antonio puso sus manos sobre las plantas de sus pies, sintiendo el calor de sus palmas, visualizando que eran las manos de Cristo. Cuando terminó de orar, se quedó por unos minutos simplemente sosteniendo sus pies, orando en silencio, abriendo su corazón. Esa noche, Antonio tuvo un sueño en el que caminaba descalzo sobre un prado verde, el sol tibio en su cara, y sus pies no le dolían. Caminaba y caminaba, disfrutando la sensación de estar sin padecimiento. Cuando se despertó a la mañana siguiente y puso los pies en el suelo para incorporarse, algo excepcional sucedió. El dolor punzante que siempre recibía sus primeros pasos estaba mermado. No había desaparecido totalmente, pero estaba notablemente reducido. Por primera vez en años, sus primeros pasos del día no eran agonía pura, eran solo ligeramente incómodos. Antonio no lo podía creer. Siguió orando concretamente cada noche, y cada día sus pies mejoraban un poco más. Después de 3 semanas, el dolor se había reducido en un 80%. Después de 6 semanas, había prácticamente desaparecido. Hoy, 2 años después, Antonio camina, está de pie, conduce su tráiler, todo sin dolor en los pies. La lección que aprendí, dice Antonio ahora cuando comparte su testimonio, es que Dios desea que seamos específicos en nuestras oraciones. No porque precise que se lo digamos, Él ya lo sabe, sino porque la especificidad revela y profundiza nuestra fe. Cuando soy concreto sobre lo que necesito que Dios haga, estoy demostrando que verdaderamente creo que Él puede realizarlo. La vaguedad a menudo oculta la duda. Otro aspecto relevante que Carlo enfatizaba respecto a esta oración era la necesidad de rezarla con visualización. No basta con pronunciar las palabras, enseñaba. Deben ver en su mente lo que le están pidiendo a Dios que haga. Mientras oran para que sus piernas sean sanadas, cierren los ojos y vean las manos de Cristo posarse sobre sus piernas. Vean la luz curativa fluir de sus manos a su cuerpo. Vean los músculos relajarse, las venas restablecerse, las articulaciones repararse,
la hinchazón disminuir. Esta visualización no es magia ni pensamiento positivo superficial. Es una manera de activar más profundamente la fe. Cuando podemos ver en nuestra mente algo sucediendo, es más fácil creer que realmente ocurrirá. La visualización cierra la brecha entre el pedir y el creer, y la Biblia es clara en que debemos no solo pedir, sino también creer que recibiremos lo que solicitamos. Marcos 11:24 dice: Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Noten que dice, crean que ya lo han recibido. No, crean que lo recibirán. Hay una diferencia sutil pero trascendental. Dios quiere que oremos con tal certeza que creamos haberlo ya obtenido en el reino espiritual, aunque todavía no lo hayamos visto manifestarse en el reino físico. La visualización nos ayuda a alcanzar ese nivel de fe. Cuando cerramos los ojos y vemos nuestras piernas ya sanas, estamos ejercitando la fe que ve más allá de las circunstancias actuales hacia la realidad futura que Dios creará. Esta es fe bíblica auténtica, no esperanza débil, sino certidumbre fuerte. Carlo también compartía que algunas sanaciones son instantáneas, mientras otras son graduales, y ambas son igualmente prodigiosas. No se desanimen si no despiertan completamente curados la primera mañana, alentaba. Dios trabaja según su calendario perfecto. Algunas personas necesitan sanación inmediata, porque su situación es desesperada. Otras personas se benefician de sanación paulatina, porque el proceso mismo profundiza su fe y relación con Dios. Recordaba la historia de Elena Moreno, una mujer de 65 años que había padecido de artritis reumatoide en las rodillas por 20 años. El dolor era constante y limitante. Caminar incluso distancias cortas era un reto, y subir escaleras era casi imposible. Elena había probado numerosos fármacos, inyecciones, terapias físicas, todo con resultados mínimos. Cuando Elena empezó a rezar la oración de sanación, no experimentó una mejoría asombrosa e inmediata. La primera semana transcurrió sin cambios notorios. También la segunda semana, Elena empezó a vacilar. Tal vez soy demasiado vieja, pensaba. Tal vez mi caso es demasiado grave. Tal vez Dios no me va a sanar. Pero algo dentro de ella, una vocecita, seguía animándola a continuar orando. Así que lo hizo. Durante la tercera semana, notó algo sutil. Una mañana despertó y se dio cuenta de que se había girado en la cama durante la noche sin despertarse del dolor. Esto era significativo porque usualmente cada movimiento, incluso en el sueño, causaba molestia que la despertaba. Animada por esta pequeña señal, Elena siguió orando con constancia cada noche. La cuarta semana, notó que podía flexionar las rodillas ligeramente más que antes. El movimiento todavía estaba rígido, pero había un aumento en el rango de movilidad. La quinta semana, el dolor constante que siempre había sentido parecía menos fuerte. La mejoría no era repentina y veloz, era progresiva y constante, pero era real. Semana tras semana, mes tras mes, las rodillas de Elena siguieron progresando. Después de 6 meses de oración constante cada noche, Elena podía caminar sin dolor significativo. Podía subir peldaños sosteniéndose del pasamanos, algo que no había hecho en años. Después de un año, su reumatólogo quedó asombrado. Las radiografías mostraban que la inflamación en sus articulaciones estaba notablemente mermada. «Señora Moreno», dijo el doctor, «lo que sea que esté haciendo, siga haciéndolo. Sus resultados son excepcionales para alguien con artritis reumatoide avanzada a su edad». Elena sonrió y dijo, «Estoy dejando que el gran médico trabaje en mis rodillas cada noche mientras duermo». La sanación de Elena requirió un año íntegro de oración fiel y constante, pero fue total y permanente. Carlo usaba su historia para alentar a las personas a no rendirse si no veían resultados inmediatos. La fe de Elena fue puesta a prueba, decía Carlo. Las primeras semanas sin mejorías visibles evaluaron si seguiría creyendo. Pero eligió la fe en lugar de la duda. Eligió la persistencia en lugar del abandono. Y Dios honró esa fe con sanación íntegra. No importa cuánto tiempo tome, lo que importa es que no dejen de confiar. Otra cosa que Carlo resaltaba era la importancia de la gratitud, incluso antes de ver la sanación completa manifestarse. Agradezcan a Dios por su sanación antes de verla, enseñaba. Esto puede parecer extraño a la lógica humana,
pero es bíblicamente acertado. Filipenses 4:6 dice: En todo den a conocer sus peticiones a Dios con oraciones y súplicas, acompañadas de acción de gracias. Noten que dice, acompañadas de acción de gracias, continuaba Carlo. No dice que agradezcan después de recibir la respuesta. Dice que agradezcan mientras oran. Esto es porque la gratitud es una manifestación de fe. Cuando agradecen a Dios por algo que todavía no han visto, están declarando que creen tan firmemente que lo obtendrán que ya están agradeciendo por ello. Esta gratitud anticipada hace algo poderoso en el plano espiritual. Envía una señal a Dios y al cosmos de que su fe es auténtica, de que no están solo aguardando o deseando, sino verdaderamente creyendo. Y recuerden, Jesús dijo que si tenemos fe como un grano de mostaza, nada nos será imposible. Carlo contaba el relato de Francisco Romano, un hombre de 40 años que había desarrollado neuropatía periférica en los pies y las piernas después de años de diabetes mal controlada. La neuropatía le causaba dolor ardiente constante, hormigueo, entumecimiento y una sensación como si caminara sobre cristales rotos. Era tan grave que a menudo no podía descansar por la incomodidad. Cuando Francisco empezó a rezar la oración de sanación, Carlo le enseñó a dar gracias a Dios cada noche, no solo por la sanación futura, sino como si ya hubiera sucedido. Padre, te agradezco por sanar mis pies y mis piernas. Te agradezco por quitar el dolor ardiente. Te agradezco por restaurar la sensación normal a mis nervios. Te agradezco por las noches de sueño tranquilo. Te agradezco por los pies sanos. Gracias, gracias, gracias. Al principio, Francisco admitió que se sentía extraño agradecer a Dios por algo que todavía no había recibido. Parecía ficticio como aparentar, pero Carlo le explicó que no era aparentar, era creer. Cuando agradeces a Dios por adelantado, dijo Carlo, estás ejercitando el máximo nivel de fe. Estás diciendo que estás tan seguro de que Dios hará lo que pediste que ya estás reconocido por ello. Francisco decidió confiar y obedecer, aunque parecía ilógico. Cada noche, con las manos sobre sus pies adoloridos, rezó la oración de sanación y luego pasó varios minutos simplemente agradeciendo a Dios por la curación que creía estaba llegando. Algunas noches, el dolor era tan fuerte que era difícil sentirse agradecido, pero Francisco eligió la gratitud a pesar de las circunstancias. Después de 3 semanas de esta práctica de oración combinada con gratitud anticipada, Francisco empezó a notar variaciones. El dolor ardiente, que había sido constante, empezó a tener periodos de disminución. Algunas horas del día, especialmente en la mañana después de haber orado la noche anterior, sentía menos molestias. Estos lapsos de alivio se prolongaban paulatinamente. 2 meses después del inicio de la práctica, Francisco tuvo su primera noche íntegra de sueño sin ser despertado por la molestia en los pies. Lloró de júbilo esa mañana, siguió orando con fe y la mejoría persistió. Después de 6 meses, la mayor parte del dolor ardiente se había marchado. Todavía tenía algo de hormigueo esporádico, pero el dolor constante debilitante que había sufrido había desaparecido. Su endocrinólogo quedó maravillado. Señor Romano, dijo el médico, he tratado a muchos pacientes con neuropatía diabética y rara vez veo una mejoría tan notable una vez que la condición ha avanzado a su nivel. Usualmente lo mejor que podemos hacer es ralentizar la progresión.